Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana hemos llegado a la lección número 11. Ya estamos casi por terminar este trimestre y las lecciones de primera y segunda de Pedro, estas cartas nos han dado un manantial de enseñanza, un manantial de instrucciones que nos están capacitando para crecer más en la fe, fortalecer nuestro corazón y estar firmes aún en medio de las tribulaciones, los problemas, las persecuciones. Pero también estas cartas tienen una advertencia para protegernos de las falsas enseñanzas. La lección de esta semana es la número 11 y su título es Falsos Maestros. Los falsos maestros son falsos, valga la redundancia, pero estos falsos significa que son mentirosos, o están en el error, o han sido engañados por el padre de la mentira. Además, las enseñanzas de estos falsos maestros son engañosas y son peligrosas, porque algunas veces pueden ser sutil, que puede destruir y llevar a la muerte, no solamente a un individuo, sino a iglesias enteras. Por lo tanto, estas advertencias del apóstol San Pedro son válidas en este tiempo. Y puedo decirles más, estos falsos maestros lo que hacen es enseñar, traer, según ellos, nueva luz muchas veces. Algunos de ellos van detrás del dinero y hacen de las ovejas un comercio. Por lo tanto, esta lección es muy importante para estar apercibido y protegernos de todas estas influencias. Esta semana usted va a descubrir, va a aprender y a estudiar temas muy importantes. Pero antes de comenzar a decirle lo que vamos a aprender, quiero recordarle que usted nos puede encontrar en su Facebook. Sí, busque Mi Escuela Sabática. Ahí va a encontrar Mi Escuela Sabática en su Facebook. Puede también encontrarnos en Twitter, en Instagram y por supuesto en el canal de YouTube. Le recomiendo que se suscriba al canal de YouTube para que así reciba la lección toda la semana. Suscríbase a nuestro canal y así la va a recibir toda la semana. ¿Por qué lo invito a que se suscriba? Porque usted va a recibir esta lección toda la semana. Hágale clic y suscríbase. Continuamos con la lección. Pues bien, vamos a estudiar temas muy importantes, como les decía, como por ejemplo, vamos a estudiar falsos maestros y falsos profetas. ¿Qué es lo que ellos enseñan? ¿Por qué que se considera que son falsos? ¿Por qué sus enseñanzas son fraudulentas? Usted va a estar descubriendo eso esta semana. Y al estudiar va a descubrir algo que es realmente importante. ¿Cuál es la importancia de la verdadera libertad en Cristo? Cristo nos da libertad, pero hay veces que esa libertad pareciera ser más bien libertinaje. Por lo tanto, hay que entender, hay que comprender y estar firme en la verdad que es la verdadera libertad. Seguidamente usted va a aprender qué quiso decir el apóstol Pablo con que el perro vuelve al vómito. ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro con estas palabras? ¿Cuál es el mensaje detrás de estas palabras? Pues bien, usted lo va a aprender esta semana. Y al estudiar va a conocer qué ejemplo nos da Pedro y Judas acerca de los falsos maestros. ¿Cuáles son estos ejemplos? ¿Cómo podemos aprender de estos ejemplos para prevenirnos, protegernos y estar firmes y seguros en la verdad presente? Para finalizar, vamos a conocer cuáles son las otras lecciones que podemos aprender acerca del Antiguo Testamento. Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida
por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, el versículo número 19. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o repasarla, te pido que por favor inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial cerrando nuestros ojos. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, reconociendo que somos seres humanos, débiles e imperfectos, suplicándote que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado, venga a limpiar y purificar nuestra mente y nuestro corazón para entender y comprender tu palabra. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas y que envíes tu Santo Espíritu para podernos hacer ver, abrir nuestros ojos y comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estas palabras son realmente una advertencia del apóstol San Pedro a la congregación de la iglesia allá en Asia Menor. Recuerde que ellos estaban en crisis, estaban siendo perseguidos, estaban siendo abusados, ultrajados, maltratados. La condición de la iglesia no eran las más favorables. Sin embargo, adicional a los problemas de persecución de Roma para todos estos creyentes, enfrentaban otro problema, y este problema era el de falsos maestros. Ojalá que fueran falsos maestros que enseñaran falsedad, sino que sutilmente se metían en la congregación enseñando enseñanzas, valga la redundancia, que eran desviadas, eran erróneas, eran realmente falsas. Y la advertencia que dice aquí el apóstol es una advertencia muy seria. Escuche lo que él dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En otras palabras, si usted viene y pelea con la verdad, está defendiendo la verdad, y viene alguien con una mentira, y el que tiene la mentira le gana a usted, usted queda hecho esclavo. Recuerde que el padre de la mentira es el diablo mentiroso. Así es, correcto. Y él viene con sus mentiras, con su sutileza, y de esta manera engaña, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso el apóstol dice: hay que tener cuidado, tengan prudencia, cuídense de los falsos maestros. Esta semana, como ya dije, es importante comprender lo que es la verdadera libertad en Jesús. No para usarla como libertinaje, porque está la verdad y está el error. Y el error es el libertinaje. De tal manera que hemos de proteger y tener cuidado de nuestras almas, de la mentira, del engaño, de los peligros, de los errores. Porque hay gente que está sinceramente equivocada. Pero hay gente que con mala intención, con malicia, enseña la mentira como que fuera verdad. Y estos realmente son falsos maestros. No estoy hablando de aquel que está confundido, que no entiende, ese está equivocado. Pero espérese, son falsos maestros. En otras palabras, enseñan estas doctrinas y todas estas enseñanzas para confundir y desviar a la iglesia del Señor. En su primera epístola, Pedro, con gran preocupación pastoral, intentó animar a sus lectores con respecto a los peligros de la persecución, la forma que estaban ellos enfrentando los ataques de Roma y la persecución, los esclavos, este tipo de conflictos. Cuando la iglesia empezó a crecer, los problemas empezaron a aumentar. Pero entonces, ¿qué pasó? Dice aquí: sí sabemos que la iglesia enfrentaría terribles tribulaciones a medida que el imperio romano buscaba extinguir el movimiento creciente. Esto es lo que estaba pasando. La iglesia estaba creciendo, ¿y qué pasó? Roma empezó a tratar de extinguir el crecimiento de la iglesia primitiva. Entonces Satanás lanzó un doble ataque. El primer ataque que lanzó fue el de perseguir, ¿se acuerdan? Dice que persiguió, se fue detrás de la mujer y se fue a hacer guerra contra los santos. Dice, persiguió a la iglesia. Satanás hizo este doble ataque.
Además de eso, utilizó la fuerza brutal, la violencia, el crimen, la muerte para tratar de vencer y hacer someter a la iglesia. Sin embargo, bendito Dios que el Dios la guardó. Esta fue una herramienta poderosa. Ahora, pero también hubo otra amenaza. Y esta amenaza quizás fue la más peligrosa, dice aquí, que las persecuciones externas. Se trataba de la amenaza interna. O sea, se metieron a la iglesia y empezaron a enseñar cosas falsas. Empezaron a enseñar cosas que no convenían. El error, el engaño. Entonces, la iglesia empezó a lidiar, a enfrentar a estos falsos maestros. Los seguidores de Jesús en la época de Pedro habían de tener que lidiar con falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras. En otras palabras, así como pasó en el antiguo con Israel, allá en el desierto, con falsos y mentirosos, así como pasó en los tiempos de los profetas, que vinieron profetas falsos y mentirosos, pasó en el tiempo de Jesús, está pasando ahora, pero también pasó en la iglesia temprana. Dice aquí, los seguidores de Jesús en la época de Pedro habían de tener que lidiar con falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras. Pedro advirtió que muchos seguirían estas prácticas vergonzosas. Cristo nos da libertad, pero algunas veces esta libertad abusa de ella, se convierte en libertinaje y entonces surgen estos falsos maestros, maestros del error, que vienen con el engaño y son discípulos del padre de la mentira. Por lo tanto, estudiemos la lección y aprendamos qué nos dice en el día domingo esta lección con el tema que es falsos profetas y maestros.